Abrimos, señoras y señores, la tertulia en este lunes 21 de octubre del año 2024. Voy con los saludos. Empiezo por Ana Laura Pérez. Buen día. Buen día para todos. Sigo por Daniel Superviel, a quien hace tiempo no veíamos por acá. ¿Qué tal? Buenos días a todos. ¿Todo en orden? Gusto estar de vuelta. Bruno Gili, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Muy bien, buenos días. Y ahora sí, enfrente de Bruno, Martín Bueno, ¿todo bien? Buen día, Emiliano. Buen día a todos. Bueno, tenemos un par de temas para charlar con ustedes. El primero, un poco amplio, digamos. XL sería. Este fin de semana, a 7 días de las elecciones nacionales, apareció repentinamente un intenso movimiento proselitista en todo el país. Los partidos políticos llevaron adelante una gran cantidad de actividades proselitistas que movilizaron a miles de militantes y simpatizantes tanto en Montevideo como en el interior. Ejemplo, el sábado, el Espacio 609 cerró su campaña con una concentración que se desarrolló entre la tarde y la noche en la Plaza Mártires de Chicago, donde asistieron más de 30.000 personas según los organizadores. Esa actividad incluyó varios recitales, entre ellos de León Gieco, Agarrate Catalina, Rubén Rada y la banda de Taylor's Problems. Y en la parte oratoria, la ovación más fuerte y emocionada se la llevó el expresidente José Mujica, cuya participación en el acto en la previa estaba en duda. Soy un anciano que está muy cerca de emprender la retirada de donde no se vuelve. Pero soy feliz porque están ustedes, porque cuando mis brazos se vayan, habrá miles de brazos sustituyendo la lucha. Paralelamente, el Partido Colorado cerraba su campaña en la capital con un acto en el local de Montevideo Music Box, que tuvo su capacidad colmada. En su discurso, el candidato Andrés Ojeda destacó el crecimiento que viene teniendo en las encuestas que, según él, le da chance de entrar en el balotaje. Nadie esperaba que estuviéramos acá. Hemos desafiado toda la estadística y hemos desafiado todos los pronósticos. Yo creo que es nuestro campeonato, Creo que este es nuestro campeonato, este es nuestro partido y nos quedan 2 finales. Dentro de una semana tenemos la primera final. Yo los invito desde el corazón a dejarlo todo para ganar la interna de la coalición el próximo domingo 27 de octubre. El Frente Amplio organizó este domingo de mañana la Caravana de la Victoria con columnas de autos que partieron desde el Cerro, Colón, Manga, Punta de Rieles y Portones en dirección al Obelisco. Allí, hablando en rueda de prensa, Yamandu Orsi dijo que es muy probable que haya una segunda vuelta, pero que su fuerza política tiene la expectativa de obtener mayoría parlamentaria el próximo domingo y ahí está el objetivo. Hay un entusiasmo militante, una alegría y una esperanza en la gente que aparte te lo transmiten. Había un cartel, como es que decía el otro día en la Caravana Colonia, devolvernos la esperanza. Devolverme la esperanza, Frente Amplio. Casi a la misma hora, el Partido Nacional cerraba su campaña en Montevideo con una caravana que finalizó en el Faro de Punta Carretas. Allí tuvo lugar un acto que, según los organizadores, contó con 3.000 personas, donde hubo una presentación del cantante Lucas Hugo. En la parte oratoria habló, entre otros, el candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, que insistió en que su partido da certezas a quienes lo votan y a los que no. Nosotros hoy representamos la esperanza nacional, que somos mucho más que la continuidad del rumbo. Hoy somos la esperanza nacional de que este rumbo continúe y que el Uruguay no retroceda. Pero bueno, este es un resumen muy apretado de lo que se vio en materia de campaña. También el Partido Independiente hizo ayer de mañana una caravana de vehículos desde la Rambla y Boulevard Artigas hasta la Plaza Varela. El Partido Identidad Soberana de Gustavo Salles se había movilizado el sábado. Cabildo Abierto, con Guido Manini Ríos al frente, encabezó también una caravana, pero en la ciudad de Río Branco, y luego desarrolló un acto en Tacuarembó. ¿Qué dicen? Ahora sí, hay clima. ¿Sí? Era tiempo.
Bueno, creo que sí, vos lo decías hoy de mañana cuando arrancaste. Montevideo, por lo menos que donde yo me moví el fin de semana, parecía una ciudad donde iban a haber elecciones, como cosa que hasta ahora prácticamente ninguno había percibido, por lo menos lo que se había percibido en otras elecciones, o por lo menos la que yo percibo desde el retorno de la democracia hasta ahora, que había como una vibración. Esta vez sí, Montevideo vibró. Te cruzabas con las banderas, yo me crucé con la caravana del Partido Independiente, con la del Frente Amplio, con la del Partido Nacional en el Faro. Después, bueno, vi por curiosidad periodística lo de Montevideo Music Box, vi lo de Mujica en la 1 de mayo. O sea, para quienes nos interesa la política fue un fin de semana muy rico, ¿no? Sí. Y un comentario, yo decía, ¿y qué podemos decir de lo que pasó el fin de semana? Y capaz que yo no lo vi en la prensa, pero me parece que está bueno resaltarlo. No hubo un solo incidente, ¿no? O sea, se cruzaron las banderas, los movimientos, los partidos políticos y se vivió en un clima de mucho respeto. Y una pequeña reflexión, ¿no? Los incidentes mayores que tuvimos en cuanto a que se picó la campaña tuvieron que ver con asesores internacionales, ¿no? O sea, cuando estuvieron involucrados gente que vino a traer e importar de afuera sus miradas de campañas sucias o bueno, las denuncias que se hicieron, ¿no? Entonces, como que también lo ato, y perdón que me extiendo un poco, a cuando tuve la oportunidad de hacer la Expo Democracia acá en la Plaza Independencia por el laburo de Ceres, ¿no? Como que allá en el fondo hay un pacto macro en los partidos políticos uruguayos y en los líderes políticos uruguayos de que, muy bien, podemos debatir, podemos enfrentarnos a morir en el debate, podemos tener discrepancias totales en muchos temas, en muchos aspectos, como vimos con Andrade hoy, pero allá en el fondo hay algo que hay que cuidar. Y yo creo que eso permeó en la gente, por lo menos en lo que se vio este fin de semana. Sí, estuvo el gesto, y debe haber habido otros, ¿no? Bordaberry, Orsi, el jueves pasado en Colonia, ¿no? Cuando se cruzaron por casualidad en medio de sus respectivas campañas, deliberadamente se buscaron, o sea, no es que se hicieron los distraídos, hubo un mano a mano, un abrazo, un intercambio y siguieron, ¿no? Y leí por ahí que en un momento se cruzó la caravana de Gandini con la del Frente Amplio y hubo como aplausos mutuos de los dos lados. Eso ayer, en el día de ayer. No lo vi, pero lo leí por ahí. Bruno. Sí, no tengo mucho para agregar lo que decía, comparto las observaciones, tal vez sí, es lo más alentador, o que bueno, que al final confirma algo que todos nosotros creemos, que bueno, el Uruguay es un país democrático, la democracia por ahora sin buen partidos fuertes no demuestran ser alternativa y que está bueno que el Uruguay siga teniendo partidos con esa militancia, con ese compromiso, con esa alegría de toda su gente y que lo demuestren, me parece una cosa muy buena, que además en un clima, bueno, en un país que tiene una lógica que todos aceptamos y que es nuestro modelo de convivencia, que yo creo que es único, que es uno solo, no hay dos formas de ver esto distinto. Cada uno de sus partidos tiene sus características, tiene distinto lugar del origen de sus dirigentes, de cómo captan, de cómo se organizan, obviamente, pero eso hace a la riqueza y a la diversidad, seguramente es lo que le da la amplitud de que todo el mundo participe del sistema político uruguayo, y eso es muy importante. Yo creo que eso hay que fortalecerlo. Dijiste todo el mundo, y ahí me quiero detener, porque bueno, sí. No, porque escuchaste lo que decía Andrade, el senador Andrade más temprano, ¿no? Que en sus recorridas, incluso ahora, recientemente, él se encuentra con un sector de la población que está alejado y además enojado de la política, ¿no? Pero gente que le pregunta por cuestiones elementales, ¿no? Vos sos candidato, no sos candidato. ¿Quién es el candidato a la presidencia? ¿Cómo es esto de las papeletas? Me dijeron que acá es amarilla, pero en Montevideo es blanca. Bueno, digamos una distancia fuerte, ¿no? Sí, pero eso, mira, eso ocurre. Eso siempre ocurrió, disculpa. Yo siempre recuerdo un día. Daniel Martínez estaba en la campaña para ser intendente. ¿Se acuerdan que competía con Lucía Toponaki? Había sido ministro, presidente de ANCAP, no sé, senador, presidente de Federación ANCAP, no sé, tenía una trayectoria, ¿no? Y le digo, che, ¿cómo venís? ¿Bien? Bien, bien. Lo que me llama la atención es que recorro un montón de barrios y hay gente que no sabe quién soy todavía, ¿no? Sí, más o menos tiene claro quién es Lucía, pero no sabe quién soy. Eso es una cosa, no es de ahora, me refiero a esa distancia, es un tema, pero creo que pero nadie está, toda esa gente podrá no querer participar y obviamente no es que fueron el 90% de los uruguayos el domingo a festejar, seguramente la mayoría estuvieron en sus casas, en sus actividades, múltiples que hubieron en el país. Pero es parte del sistema, digamos, es parte de una convivencia y de una forma de ver las cosas que los líderes la respetan cuando lo organizan, que es lo que al final transmiten. O sea que tampoco es que se están canalizando por ahí manifestaciones terribles.
Más las situaciones, gente que vive con problemas, gente que está alejada o tiene su vida particular, sí, obviamente. Hoy, ayer y mañana va a ser así, y la política nunca va a representar al 100%, ni cerca. No, es un sistema de gestión Andrade, que nos damos. Andrade ponía el acento allí, entre otras cosas, no solo por eso, Sí. pero sobre todo por el hecho de que el 27 de octubre se define, por ejemplo, si el Frente Amplio o el oficialismo tienen mayoría parlamentaria. Y la cosa viene tan peleada, tan pareja en esa materia, que este sector, según cómo se vuelque, algunos de estos votantes, según cómo se vuelquen, cambian para un lado o para el otro. Por lo menos si las encuestas están bien, pueden cambiar ese factor, ese detalle. ¿Qué dicen? Ana Laura, Martín. Yo estoy de acuerdo con todas las cosas positivas, pero nada, no sé si es la bancada negativa o Martín va, le toca va la a tirar bancada buena negativa. onda, pero yo voy a tirar mala onda porque sí. ¿Ya te comprometió Martín? Ya. Lo conozco, o capaz me equivoco, pero lo conozco. No, a ver, sí, a todo lo que dijeron. Yo creo algunas cosas que me parece, algunas que son históricas, pero que en algún momento hay que resolver y que vienen siendo cada vez un problema que va creciendo campaña a campaña, y es el financiamiento de los partidos políticos y lo fácil que es generar agenda y mover la aguja y generar episodios a partir de lo que en otros países son 2 mangos. Entonces me parece que ya seguimos como empujando esa conversación y no resolviendo el tema de que tenemos en este momento candidatos haciendo campaña cuyos ingresos son públicos y claramente no les da para pagar la campaña que están haciendo, campaña que sabemos cuánto vale y que no sabemos quién paga. Y que se les pregunta en entrevistas, esquivan la pregunta y no pasa nada, ¿no? Y otros candidatos que lo señalan eso como un problema, porque además no es una idea mía, sino que hay otros candidatos señalando eso. Y seguimos, porque tenemos esta idea que yo comparto, pero que es relativa, de que este es un sistema muy funcionante, muy bárbaro, que tiene un montón de seguridades, en el que estamos todos de acuerdo, y yo estoy de acuerdo, pero cuidado porque también somos un país diminuto donde $1 millón es un montón de plata en una campaña electoral. Lo que es una risa para otros países. En Brasil con $1 millón creo que nos pones 2 avisos. Entonces, nada, de nuevo, poner el eje y la preocupación en que ha habido un increyendo entre la campaña pasada, donde era un jugador muy encapsulado por su propio partido político, que decía esta conducta no está buena, ya ahora es otra cosa, ya no está tan encapsulado, ya funciona de otra manera, ya está validado, ya corre en varias tiendas y en varios lugares del uso de determinadas cosas. Entonces, nada, advertir que a mí personalmente es un tema que me preocupa porque no sabemos de dónde sale la plata. De verdad, no sabemos de dónde sale la plata. Y en segundo punto, nada, sobre todo mirando el acto de la 609, yo pasé antes, vi un montón de gente, la verdad era como, ¿no? Parecía una feria, porque además había 500 millones de puestos de comida, humo, ¿no? O sea, como había un ruido ahí muy intenso, ¿no? General Flores cortada, ¿no? Todo una cosa como muy movida. El acto lo vi por YouTube, como vi el de Montevideo Music Box también, o sea, vi varios actos, pero nada, verlo a Mujica hablar así, me llamaba la atención las tomas de... Había mucha gente llorando, emocionada, mirándolo hablar, y para mí esta ha sido la campaña de la mística prestada, ¿no? Es como eso, nos trajimos la mística prestada, ¿no? Mujica fue como a donarle mística al candidato sentándose ahí y haciendo eso que el candidato después cuando habló no generó, o sea, fue clarísimo el contraste, ¿no? Está bien, Mujica es, ¿no?, una figura enorme, no, y además reconocida está pasando fuera de por su la propio situación partido. por la que Exacto. está pasando, ¿no? Además eso, pero digamos, fue una donación de mística muy fuerte, y en el Partido Nacional es tan clara la donación de mística que va primero en todas las listas el dueño de la mística. O sea que en realidad es una campaña de donación de mística, o sea, claramente, ¿no? Con candidatos que... Entonces es como curioso eso, mirando esa escena... Me vino como esa imagen de como de candidatos que están necesitando decir, bueno, un candidato del Partido Nacional que dice en un spot, lo cual es fuerte, no, capaz que no soy el mejor candidato, ¿no? Bueno, es que es fuertísimo, ¿no? una elección con renovación, ¿no? Con renovación en el plano de los candidatos principales, ¿no? Renovación importante. Sí, no siempre el que renueva... le falta mística, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, en el Partido Nacional podríamos analizarlo, pero viene dado de, en general,
en todos estos procesos, en las empresas, yo creo que pasa lo mismo, es cuando te elige el líder. En general es una elección que no va al tipo que le pueda hacer sombra, porque hay que tener una autoestima muy bien regulada y un montón de años de terapia para elegir un tipo que te haga sombra. Qué ¿no? mala. No, pero es humano, todo nos pasa. O sea, no nos escribió un tipo que te haga sombra. Entonces, en la medida en la que, y pasó en todos los partidos, en la medida que vos elegís un candidato. Es el viejo desafío del delfín, ¿no? Claro, bueno, le pasó a Sanguinetti, le pasó a Tabaré Vázquez, o sea, les ha pasado a todos que hay ahí un tema. En el Frente Amplio es más complejo entender en el proceso la serie de sucesos y de hechos que terminan conduciendo en la consolidación de Yamandú Orsi como el candidato del Frente. Es más complejo entender qué pasó en el medio que termina ahí. No es tan claro que hay un delfín elegido, si bien Mujica lo eligió, que otro que le fue horrible en general. Tuvo tantos delfines Mujica que, o sea, que no sé cuál era el que... Claro. Pero acá hubo una construcción larga, parsimoniosa, exacto, lenta, muy trabajada, ¿no? Muy pensada. Fueron años de construcción de la candidatura de Yamandú Orsi. Sí. Es más, amagó hace 5 años, ¿no? Lo había nombrado, y él mismo dijo, no es el momento, pero ya estaba, la máquina ya estaba poniéndose en marcha en aquel momento. Martín. A ver, primero vamos a decirle el lugar común positivo. Ahí está, bueno. Vamos a decirlo. Okay. O sea, yo creo que la política, que todos los partidos tomen el espacio público, porque tomaron el espacio público y hayan convivido muy bien, entre ellos y con la ciudadanía apática que también existe, me parece que es uno de los chiribichis del Uruguay que vendemos al mundo. Y si bien es el lugar común que lo tenemos ganado, vamos a decirlo. O sea, me parece que es algo que hay que seguir cuidándolo y estar contentos por ello sin quedarnos solo en eso, porque solo con eso no hacemos nada. Pero seguramente es un distintivo. Yo incluso llevé a mis hijos a caminar por una feria y después por la Rambla, porque es como un shopping de políticos. Entonces, para que los gurises vieran, mirá, este tal partido, tal otro partido, este es diputado, tomá, saluda al diputado, él hace las leyes, para explicarles esa cosa de civismo que por lo menos creo que en gran parte de la población vive. Porque aparte creo que Uruguay debe ser de los países que hay más gente directamente vinculada a la política. Aunque va a haber mucha que no le importa nada, debe haber mucha gente vinculada a la actividad política, directa o indirectamente, sobre todo en campaña. Dicho esto, y introduciendo más en los temas más de corte Ana Laura, 2 comentarios quiero hacer. Un comentario que es algo que he observado las últimas semanas, que se ha, diríamos, intensificado el reparto de listas, ¿no? Cómo esa buena convivencia que hay entre partidos y que uno vea a los que reparten listas, militantes de un partido y otro, ¿no? Y no importa el partido, y realmente hay una excelente convivencia democrática, tiene una grieta. ¿Y dónde está la grieta? Está con las personas que la política trae a repartir listas, personas muy humildes, pero muy extremadamente humildes, y que uno va a un lugar de reparto de listas y todos interactúan con todos, menos ellos, que están aislados. Ese es todo un fenómeno, ¿no? Que están aislados. Son los repartidores pagos. No, sí, y de los militantes también hay muchos pagos o que se les da un viático o algo, pero son militantes. Y cómo esa integración tan linda, ahí se corta. Los colorados charlan con los colorados hablan con los frente amplistas, los frente amplistas, todos hablan con todos, menos con ellos. Y ellos no importa de qué partido sean, hay un corte y ellos sí se juntan. Porque obviamente se identifican y se ponen en un rinconcito. Y me parece que es un poco la imagen del Uruguay, ¿no? Por un lado está el Uruguay político, cívico, que funciona, y después está la grieta, esa grieta que no es política, que es cultural, que es social, económica, y la política los trae como mano de obra barata, y no lo critico desde el punto de vista, está bien, digo... barata e informal, ¿verdad? Seguramente, les sirve a todos, o diríamos, en principio sirve a todos, porque es una changa, pero a mí me resultó muy fuerte esa imagen de la falta de diálogo, ¿no? En términos generales, o sea, como que no son 2 idiomas diferentes. Es una observación filosa esa, ¿no? Sí, interesante, la verdad, muy que interesante. Sí, muy interesante. Ahora que lo decís, es así. Yo quiero introducir 2 conceptos. Uno, más allá del biribiche del pacto de convivencia electoral positivo del Uruguay,
Ojo el día que no esté más, ¿no? Problemas hay. Tema de los financiamientos de los partidos, eso es uno de ellos, y hay otros, pero por suerte lo tenemos, ¿no? Entonces me parece bien destacarlo. Y yo quería agregar a tu análisis otro análisis que lo veo sobre todo en las nuevas generaciones, algo que se aceleró muchísimo. Yo creo que la pandemia y el comportamiento de los seres humanos en la pandemia aceleró muchísimos procesos, y uno de los procesos que aceleró para mí es dejar de estar pendiente como mi padre o como yo tal vez, la televisión, el noticiero, los diarios y otra forma totalmente de conectarse con los mensajes políticos, ¿no? Estoy hablando de las redes sociales y cómo las nuevas generaciones o cibermilitan o ciberodian a la política o se aturden porque ¿qué son estos fantasmas? ¿Qué milagro que me están diciendo? O he escuchado en mis hijos, yo no sé, a mí los políticos no me hablan, porque no les llega, no sé, no están en el algoritmo, no les llega la información, ni el Frente Amplio, ni el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Cabildo Abierto, o sea, como que... Y entonces yo creo que el Uruguay está en dos modos en esta elección. Hay un modo más post-pandémico y hay un modo más pre-pandémico de hacer campaña electoral. Y hay como un choque de formas de militancia, de participación, incluso de enterarse de qué es lo que está pasando, sí, que es evidente y que algunos entendieron una regla de juego, otros hacen un híbrido, pero la mayoría me parece que todavía no lo entendió cómo es el nuevo comportamiento de consumo de información política. Yo mencionaba recién el factor renovación de candidatos, renovación de figuras, no sé si líderes, pero este es otro, este es un segundo factor que está haciendo estallido en esta elección. No es nuevo, ya viene de antes, pero en esta elección, en este ciclo electoral pesa, ¿no? ¿Qué dice la experta en estos asuntos? Sí, no sé si es experta, seguramente no. Pero sí, creo que hay subestimación, además, que trasunta en la construcción de ciertos mensajes, como una idea de que si es para redes, si es para jóvenes, tiene que ser choto. He visto como un nivel de subestimación como alto, o incluso defendiendo determinados mensajes que claramente son bobos, diciendo, bueno, son para los jóvenes. No, pero los jóvenes son jóvenes, no bobos. O sea, hay como todo eso. Y otra cosa, ¿la puedo interrumpir? Sí, obvio. Y los jóvenes que le dan mensajes chotos te dicen, esto es una pelotudez. Pero claramente. O sea, se dan cuenta que están hablando muy idiotas. ¿verdad? O sea, es una subestimación brutal. Hay como un esquema ahí que subestima mucho y una idea como muy uruguaya también, ¿no? Esto es un país de gente grande, entonces también hay como una construcción de que el joven es una persona que no termina de ser un ser humano completo, ¿no? Como que todavía no terminó porque acá sos joven a los 40, entonces a los 20 no sos ser humano completo, que creo que es bastante transversal a todas las campañas, y después esa cuestión que tiene que ver con no saber cómo entrar, ¿no? Bueno, mi asesor me dice que yo tengo que tener un TikTok, pero bueno, ¿cómo uso TikTok? Sí, yo no usé nunca TikTok y si no sé ni cómo funciona. Ha habido algunos aciertos como muy puntuales. Para mí, el mejor uso, por lejos, de TikTok en un candidato en Uruguay es el de Manini, o sea, por lejos, o sea, de verdad, porque se puso el traje de lo que es, y entonces hay como una voz en off, que es como un joven que le enseña, y donde él asume el papel de lo que es. O sea, no trata de ser algo que no es, ni de bailar, ni de cosas, con sus torpezas, está como bien resuelto un problema que sufren todos los candidatos, y es que es algo que tú genuinamente lo uses, como puede ser el caso de Sartori, que genuinamente venía usando esa cuenta, entonces vos le creés que la sabe usar porque la viene usando. También está esto, ¿no? Entre los jóvenes hay esta cosa como de, bueno, vos no estabas acá. Yo no te vi nunca, y venís ahora. O sea, también es una cosa que te dice la gente de 20. O sea, te dice, pero este pibe no estaba nunca y ahora está. ¿Qué me está? Y esta cosa paternalista en los discursos que me parece. Y después hay, por ejemplo, esta idea de que hay publicidad segmentada, hipersegmentada y todo. La verdad, en Uruguay poco, por varios motivos. Primero porque hay mucha gente en otros países que entiende, que dice que es complejo la segmentación en campañas políticas como de este tipo, pero además porque en Uruguay somos 3 millones, si segmentás mucho son 4, o sea, de verdad es muy difícil y de verdad esta fantasía, en otros países sí se hace, pero esta fantasía de que hay gente viendo mensajes que nosotros no vemos, en Uruguay es bastante difícil, porque todavía existe, a pesar de que esto que dice Martín es verdad, hay sí cruzamientos generacionales y mensajes donde vos ves básicamente qué es lo que está viendo la gente de 20, que es distinto a lo que tu algoritmo te puede estar mostrando. No es tan
Digamos, si hay periodistas que tienen 20, entonces esos traen a los medios los mensajes que están viendo y los de 50 traen otros. Entonces me parece ahí también que hay como una idea de que ciertas cosas están ocurriendo y no, lo que está ocurriendo sí es un uso de ciertos términos y de ciertas lógicas asociadas a la publicidad digital que es un poco amateur y a veces se usan palabras porque parece que uno sabe del tema, pero en realidad no. O sea, hay mucho humo. Sí, después falta todavía gente que vende evaluar la efectividad de esos lanzamientos a determinadas plataformas. Bueno, ¿no? de hecho no existe en el mundo, digamos, esto es una cosa que se ha estudiado mucho en los últimos años a partir del episodio del Brexit y de Trump, pero no existe en el mundo, hasta el día de hoy, ningún estudio que pueda demostrar de forma seria y científica una relación efectiva entre una campaña de este tipo y el voto. Porque hay un abismo entre que yo mire una cosa y reaccione y después que vote. No existe. Bruno. Bueno, desde no experto. Yo tengo sobre este tema en general, a ver, la política como actividad social está cruzada por un cambio, el mundo está viendo un cambio civilizatorio, digamos, que impactado por una revolución tecnológica, no me quiero poner técnico, pero que efectivamente a todos nos movió del lugar de comodidad que estábamos. O sea, porque al final la cultura en una sociedad, cualquier instancia, digamos, es una acumulación de hábitos y de forma de relacionarnos que un día, y las instituciones funcionan en ese mercado. Y lo que pasó es que esto cambió todas las lógicas, en el mundo empresarial, en el mundo social, en el mundo educativo, en el mundo de la política. Estamos todos aprendiendo a cómo movernos, además de distintos lugares. Gente que nació en este mundo ya con estos cambios y otros que tenemos hábitos analógicos en un mundo digital. Y eso es muy difícil para cualquiera que se para frente a una empresa. Empresa en este sentido no una empresa de negocios, una empresa, un proyecto, una actividad. Que tiene que vincularse con mucha gente, es un tema hoy no nada fácil, y hay ensayo y error, obviamente, y es verdad que los expertos no deberían decir que son expertos de algo que no tienen certezas de que ocurre efectivamente, porque no hubo tiempo todavía científico para poder demostrar efectivamente las cosas que están ocurriendo. Eso es una verdad. Eso sí, el que toma decisiones tiene que saber, el que está arriba, cuánto creo. No, la intuición tiene que ser importante. Yo supongo que los políticos tendrán al final de la película, como tiene cualquiera que dirige un proyecto, una organización, su intuición juega a partir de su experiencia, su expertise, para tomar la decisión final y no solo lo que le dice un señor que vino, encima si no sé de dónde vino, en un mercado que no conoce, a que tomara una decisión. Así que en eso yo no soy pesimista en el sentido que creo que es una transición que estamos viviendo que se va a ir acomodando. De hecho, recuerdo cuando me retiré de mi actividad y una pregunta, me dije, ¿vas a entrar a la política? Y dije, no le voy a entrar, por lo cual queda claro que no tuve actividad electoral, así que cumplí con mi palabra. El reportaje decía, espero que haya una renovación generacional, ¿no? Espero que la mayoría de la gente tenga en el entorno la media de 40, de abajo y para arriba, pero que no nos dé... Unos pibes. Bueno, creo que para gobernar y para dirigir es una edad razonable, digamos, más allá de que puedan participar gente de cualquier edad. Pero me parecía era un mensaje como decir, necesitamos cambiar porque necesitamos una nueva visión de las cosas, ¿no? Entonces a mí me parece que ese proceso, sí, como toda la uruguaya, es lento, parsimonioso. Nosotros el otro día tenía una charla interesante con el presidente, con el representante del BID en Uruguay, que tiene un año acá, y me decía algo, me mostraba una gráfica buenísima de Ecuador, porque decía, el problema que yo veo en Uruguay, que me encanta, lo que te dice toda gente que viene a vivir al exterior en este tipo de organismos, el tema es que ustedes siguen trabajando pensando en lógica lineal y no exponencial, y el mundo está funcionando una dinámica exponencial, no solo en la tecnología, en la sociedad. Entonces me mostraba el gráfico del hito en Ecuador, me decía, mira, Ecuador hasta el 2019 tenías, los números no sé si son exactos, pero me mostró, porque estábamos almorzando, y me dice 6 cada 100.000 personas. O sea, que es menos que el Uruguay tiene hoy de asesinatos, ¿no? Dice, y hoy está, y ahí me olvidé si decía 400, creo que era una cifra que era... Entonces, claro, la gráfica era exponencial. O sea, en todas las situaciones las cosas están ocurriendo exponencial, y eso no va mucho con la cultura del Uruguay, digamos, el razonamiento exponencial. Somos más bien bastante lineales. Entonces, en resumen, esa es mi visión sobre eso. Sí creo tirar una cosa que a mí me preocupa esta campaña, ya que, porque bueno, respondiendo un poco más y siendo un poco más en la línea, decía Ana Laura, que estoy de acuerdo, estoy 100% de acuerdo, es un tema que me parece
que post-elecciones hay que ponerlo y espero que los medios lo pongan. Hay que seguir trabajando e investigando. Es un tema de investigación cómo se financiaron las campañas. 100% de acuerdo. Agrego otro, creo que llama mucho la atención. Sí. Sobre ese punto me llama la atención un mensaje que venía hace unos minutos de un oyente a propósito del planteo de Ana Laura sobre el financiamiento de las campañas. Si será un asunto delicado que quien más se queja de lo que están gastando algunos en campaña electoral es el que más tiene. Es el candidato cuyo patrimonio es más alto. Porque el viernes pasado se dieron a conocer, la JUTEP dio a conocer la declaración patrimonial de los candidatos a la presidencia de la República. Y resulta que Guido Manini Ríos tiene un patrimonio superior a los 4 millones de dólares. Y él está muy insistente con eso de que no entiende cómo algunos candidatos gastan lo que gastan y entiende que su partido es perjudicado en ese sentido, que su partido se maneja con recursos escasos, ¿no? Es un tema relevante. Pero de las propuestas, no lo voy a... Pero después en todo caso lo planteo. Me parece que si uno mira las campañas anteriores, siempre hubo alguna propuesta que generaba. Acá el plebiscito genera una distorsión absoluta en todo esto que, no sé, es un tema también a discutir después y la responsabilidad de políticas también que hay sobre haber hecho esto me parece una locura. Pero las propuestas, no sé, si uno piensa en el 2004, en aquel momento el Frente Amplio iba con la campaña del IRPF, el impuesto a la renta a las personas, el Sistema Nacional de Salud, después el sistema de cuidado, la calle en las elecciones pasadas con una visión de cómo había que encarar y tirar algunos temas, que iba a hacer la luz, que iba a poner un proyecto urgente, ¿no? Lo anunció, que iba a tomar todas estas medidas, o sea, y al final llevaba que quien lidera en la propuesta que pone arriba de la mesa se discute sobre propuesta. Es terrible, vamos a tener la campaña y nadie propuso una idea que es el eje vertebrador del debate. Eso sí es preocupante. Sí, ha habido una porque es preocupante de medidas, que ¿no? Gane quien gane, que va a ser los próximos 5 años, una incógnita bastante difícil de resolver hoy porque no están claros los ejes. Y pensá, cualquier campaña anterior, bien o mal, había 2 o 3 temas que fueron ejes centrales de esos gobiernos. Y ahora no lo hubo. ¿Tá? Eso es un tema que sí me llamó la atención y no tengo muy buena explicación de por qué ocurre. Daniel está ahí con unos apuntes, pero antes, Martín. A ver, ahí tú Emiliano, comentabas algo de las declaraciones juradas que salieron la semana pasada, las declaraciones juradas patrimoniales de todos los candidatos a presidente. Y hubo varias notas de prensa y que a mí, o sea, me llamaron la atención, ¿tá? Porque es como la transparencia. O sea, yo por lo menos las notas que leí es, acá está la transparencia. ¿Ah? Y yo la verdad que, salvo 2 o 3 de declaraciones, las miré todas, en lujo de detalle. Estoy quizás por mi profesión algo acostumbrado a hacer algunos capaz razonamientos cada vez que veo algún tipo de documentos de esta característica. Salvo 2 o 3 declaraciones juradas, todo el resto no tienen sustento alguno. O sea, ¿qué quiere decir sustento alguno? No tiene relación con el nivel de vida que puede tener esa persona, no tiene mucho menos relación con el nivel de campaña política. O sea, esa declaración jurada en una institución financiera te la rebotan y no te abren una cuenta bancaria, porque no tiene sentido. ¿Ah? O sea, el mundo privado maneja un nivel, diríamos, de debida diligencia, lo que es respecto a los orígenes de fondos, ingresos, enormemente superior a lo que te puede decir esas declaraciones juradas que hacen ruido por todos. Es una buena propuesta la de Bordaberry de llevar la JUTEP, o por lo menos el trabajo, al Tribunal de Cuentas. Yo creo que vale la pena pensarlo, o otra institución potente que ya tenga capacidad. Sí, lo que no digo para discutir algo que alguien planteó, digamos. Sin duda que sí. Lo que pasa es que en el fondo mi sensación que hay es que me pasa con muchos temas del Uruguay. Hagamos cosas que parece que nos ocupamos, pero en realidad no nos ocupamos. ¿Ah? Me suena a Martín Bueno. Esas declaraciones juradas son inútiles, absolutamente inútiles, ¿ah? En términos generales. Es más, la de Manini es la más sólida. Uno cuando la ve dice, mira, claro, él vive de esto y tiene sentido de que vive de eso. Es que uno las mira y dice, y otras veces a mí me ha pasado con Manini, es como que, es gracioso lo que voy a decir, pero es como que lo agarra, o sea, como que es un inocente. Él fue alegremente a pegar el botón y cuando vio las otras de haber dicho, pero ¿qué onda? Entonces, en definitiva, todas las declaraciones, no todas, hay 2 o 3 que parecen que están bastante sólidas, pero hay muchas. Sí, hay muchas. Es una punta, digo, yo no digo de que haya nada malo atrás de esto, porque no necesariamente hay algo malo. Lo que sí es una práctica de preferimos no decir. Preferimos que no se sepa de qué vivo o cómo vivo. ¿Ah? Y ni que hablar en tema de impuestos, ¿no? Ni nos metamos, porque al resto de los simples mortales, ¿ah? desde que el pago de impuestos
es delito precedente para el lado de activos y un montón de cosas. Al resto de los mortales, el tema impositivo es muy importante. Acá nadie pregunta si alguien paga impuestos. No, yo volver a la donación de Mística Prestada tuya, que me pareció fantástico el cosa. Muy buena. O sea, la donación de Mística Prestada claramente aplica para el Partido Nacional y para el Frente Amplio, ¿no? La mística del Frente, los 15 años del Frente, bueno, lo que fue el gobierno de la calle Pou, que tiene el 50% de aprobación y que para los blancos y para la coalición ha sido un buen gobierno, ¿no? La donación de Mística Prestada no calza para Andrés Ojeda. Claramente ahí estamos ante un fenómeno que no calza en esa definición y que será una incógnita como vote el 27 de octubre, pero que viene más por lo que veníamos hablando después, ¿no? Por el manejo o la generación de sensación de que se viene a través del manejo de redes sociales. Creo que ahí también hay un choque de miradas, ¿no? De diferentes formas de hacer campañas, de cómo pararse ante el fenómeno electoral, que por lo menos cuando se estudie dentro de 20 años esta campaña, el fenómeno Ojeda va a estar como el disonante, lo que un poco se salió de la matriz, ¿no? Es justo hablar de eso porque es lo que está pasando. Sí. Yo creo que en el caso de Mujica, y acá lo miro más como alguien que se dedica al análisis de las organizaciones, Mujica, a diferencia de todos los anteriores líderes que hubieron en el Frente Amplio, en el Partido Nacional del Partido Colorado, siempre tuvo en su cabeza dejar una transición. Yo creo que, si se fijan, la fórmula de hoy son 2 personas promovidas por Mujica. Después una se distanció de Mujica, digamos, y de Lucía por motivos internos ahí. Incluso lo que hace con Blanca Rodríguez también. En el fondo Blanca la traen, a Gabriel O'Donnell lo acercan ellos, ¿no? Y a las 7:11 salió con Segnin, no salió bien, pero al 7:11 también fue un impulso que tomaron en su momento. O sea, la preocupación de Mujica por promover liderazgos, cosas que no dejaron ni a Tori, ni Tabaré, ni Wilson, ni la calle Padre, ni Sanguinetti es el rey de no dejar a nadie. Digamos, es el rey de no... se sube a todo después que sabemos la suya, porque Sanguinetti se puso a casi todo lo que después terminaron. A Pedro, a Jorge, a Ojeda, a tal, y después se sube. Pero él no promovió a ninguno de todos esos. Los de él nunca llegaron a ningún lado. No. Entonces, yo creo que es un fenómeno también post-elección, y seguramente esto se va a discutir mucho. Bueno, la vida va a llevar a un proceso que, el propio Mujica lo ha anunciado, pero la verdad que yo creo que en ese tema es un punto distinto respecto a los demás, ¿no? Después te podrán gustar o no a las personas, pero sí la preocupación la tuvo y de hecho deja al MPP con un liderazgo en Sánchez fuerte, ¿no? Y consolidado. Y lo otro que quiero marcar es muy interesante. Pero a ver, de eso decías algo tú, Martín. Yo quería comentar un comentario. ¿Otro punto? Sí, un comentario de... A ver, entonces, ¿qué decías? No, me llamó la atención, recién estaba viendo el de nuevo, ahora me llamó la atención, lo había visto, pero no he prestado atención, el Lucas Ping, la forma del acto del MPP, hablando de lo mismo que hablamos, parecía un evento de Fórum de las Américas. Era inmenso el escenario. Con sillones, el modelo de cómo hoy se hacen los eventos empresariales, donde la gente se sienta, piensa en los actos tradicionales. Creo que eso se explica porque Mujica no podía estar parado. Bueno, no lo sé, es una combinación, las dos pantallas, no lo sé, yo creo que hay de todo, creo que no subestimaría y que solo, yo creo que hay una visión potente, un montaje muy potente, muy moderno. Pantallas monstruosas, muy moderno. Gigantesco realmente. Sin cambiar el discurso, básicamente el discurso fue el discurso que tiene. Pero me parece cosas interesantes que le ha sacado un gap a todo el resto del Frente Amplio, increíble, ¿no? O sea, eso es obvio. Ahora sí, cerramos contigo, Martín. Volviendo un poquito al tema de la mística, que recién comentaban el tema de Ojeda, a ver, no hay duda que Ojeda construyó su propio perfil y su propia mística. De eso no hay duda, y que él es dueño, diríamos, de gran parte de lo que termine siendo y su votación, ¿no? Apostando a algo totalmente diferente, etcétera. Ahora, para mí el ingreso de Pedro termina, diríamos, entre comillas, cuidando, yo te diría, una mística colorada original, que es bastante diferente, diríamos, a lo que plantea Andrés. Incluso me llamó mucho la atención, por cómo venía la campaña de Andrés, que el acto de cierre era todo colorado. Era todo colorado. Uno veía, había solo banderas del Partido Colorado. Y si uno ve hasta ahora, realmente había muy poca presencia del Partido Colorado, diríamos, en la campaña, desde el punto de vista institucional. Sí, hasta las banderas son celestes. Por eso, había diferentes colores, una cosa, por eso, muy de la estrategia que eligió Andrés, pero el acto de cierre fue muy colorado. Absolutamente. No solo por las figuras que estaban, sino por los colores. Eran solo banderas del partido. Alguien se encargó seguramente de hacer banderas, repartirlas, y me llamó la atención porque creo que eso también
lleva mística, por lo menos al casco duro del Partido Colorado, que no sé cuánto será a esta altura, pero hay un casco duro sin duda que le sigue importando eso. Yo una última reflexión que se me acaba de ocurrir después de cuando estamos cerrando el tema. Dense cuenta que prácticamente son elecciones, falta una semana, y de los dos principales candidatos, Orsi y Delgado, prácticamente no hablamos. O sea, es un dato de la realidad ese, ¿no? Es un buen dato. ¿Continuamos? Sí. Vamos a un segundo tema dentro de unos minutos nada más.